Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, los acompaña Rosa Casals. Twitter anunció este viernes que pretende evitar la compra de la compañía por parte del empresario Elon Musk. La acción tiene como objetivo complicar la adquisición de más del 15% de las acciones de Twitter por parte de Musk, que ya es propietario de un 9% de ellas. La red social hizo pública esta decisión un día después de que Musk, el hombre más rico del mundo, ofreciera 43.000 millones de dólares por Twitter y amenazara con vender todas sus acciones de la compañía si su intento de adquisición era rechazado. Twitter adopta medidas para evitar que Musk compre la empresa. Lo analizamos con nuestra experta allá en Nueva York, Ana Nieto. Hola, Ana, muchos saludos. Cuéntanos cómo está defendiendo Twitter, o cómo se está defendiendo Twitter, mejor dicho, de esta OPA hostil. Pues, Rosa, el Consejo de Dirección ha adoptado la llamada píldora venenosa durante un año, una maniobra que es bastante frecuente cuando hay una oferta de este tipo, una protección frente a OPAs hostiles. Puede tomar varias formas. Una de ellas consiste en emitir acciones con descuento para el resto de los accionistas, diluyendo la posición de quien ha emitido la oferta de compra. Es algo que básicamente lo que hace es forzar a la negociación de la compra y puede llegar a acabar con ella. El plan ha sido votado por unanimidad por el Consejo, y en el Consejo hay que recordar que está Jack Dorsey, que es fundador, fue presidente de Twitter y además es amigo personal de Elon Musk. La empresa dice que está abierta a la negociación, que no está cerrada a ello, y de hecho eso es algo que está llamando a otras empresas, empresas de capital riesgo, a las puertas de Twitter. Posiblemente haya más pretendientes para esta empresa. Ana, ¿y por qué los mercados y los analistas no se terminan de creer la oferta de Elon Musk? Bueno, Elon Musk, hay que reconocerle su visión con Tesla, con SpaceX, con todas sus iniciativas medioambientales, pero su historia tiene muchos matices. En el año 2018 dijo en Twitter que quería sacar a Tesla de la bolsa y que tenía financiación para ello. Eso no ocurrió, pero como suele ocurrir con declaraciones como estas, la acción subió y eso le hizo muy rico. La SEC le investigó por esto y tuvo que cerrar un acuerdo millonario con él. En este contexto llega la OPA de Twitter, que está por debajo de lo que el mercado dice que es justo, es una OPA barata. Y además, se duda de que Musk tenga la liquidez para hacer frente a esta operación. Por otro lado, no ha presentado una estructura de la oferta, es decir, el Consejo está examinando y haciendo cuentas sin números prácticamente. La prueba de que la oferta no ha convencido a nadie es que las acciones, normalmente cuando hay una OPA hostil, suben. Ayer las acciones de Twitter bajaron un 1,7%. En Twitter, en la plataforma, hay quien baraja la posibilidad de que realmente Elon Musk esté tratando de subir el precio de la acción para salir de Twitter con más dinero con el que entró. Él dice que tiene un plan B, pero nadie sabe nada de él. Interesante. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Buen fin de semana y hasta pronto. Igualmente, gracias. La agencia de calificación crediticia Moody's anunció que Rusia podría incumplir el pago de su deuda soberana a menos que realice 2 pagos recientes en dólares en lugar de en rublos. Rusia realizó los pagos en cuestión a principios de este mes, ambos sobre bonos denominados en dólares. Moody's dijo que la liquidación con rublos incumple los términos de los contratos y podría dejar a Rusia en falso si los pagos no se hacen en dólares para el 4 de mayo. Mientras Bruselas sigue barajando un embargo sobre el petróleo ruso, Vladimir Putin ha dicho que la Unión Europea está desestabilizando el mercado energético mundial al no realizar los pagos en rublos como él mismo exigió recientemente. En un Consejo de Ministros televisado, Putin aseguró que la industria energética rusa es un actor responsable en el mercado mundial, pero que el distanciamiento de Europa de sus exportaciones ante las hostilidades en Ucrania hará que Moscú busque activamente nuevos mercados. Información de América Latina. A 6 meses de las elecciones presidenciales, Brasil intenta impulsar una nueva rebaja de aranceles del 10% en las tasas de importación en el comercio con terceros países que forman la tarifa externa común del Mercosur. La última rebaja de las tarifas se dio en noviembre del año pasado para casi el 90% de los bienes comercializados por el bloque. Por fuera quedaron bienes que están en los regímenes de excepción del Mercosur, como automóviles y bienes de capital. Argentina, socio con mayores reticencias a las rebajas de aranceles, consiguió la exclusión de productos considerados sensibles para su industria, como por ejemplo autopartes, lácteos, textiles, melocotones y juguetes.
Y analizamos la propuesta de Brasil con el periodista económico Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia. Muchos saludos, Marcelo. El presidente Jair Bolsonaro busca la reelección y uno de sus grandes obstáculos puede ser el fenómeno de la inflación, que aunque global, marca en Brasil su mayor registro en más de 2 décadas. ¿Qué puede conseguir realmente Bolsonaro en su lucha contra la inflación liberalizando los aranceles? ¿Qué tal? Muy buenas noches y bueno, esa es una de las principales preguntas que está picando por estas horas aquí en Brasil, porque en definitiva el gobierno ha decidido apelar a un artilugio legal nuevamente como en 2021 para reducir unilateralmente sus impuestos de importación. Un acuerdo que en principio debería contar con el aval de sus socios del Mercosur, hablamos de Paraguay, de Uruguay y de Argentina, pero que Brasil lo está tomando de manera independiente. Y esto tiene que ver con una idea del ministro de Economía, Paulo Guedes, que cree que puede ser una herramienta efectiva para combatir la inflación, generando un shock de oferta. Eso es lo que llama el ministro, al bajar el precio de los productos que Brasil importa. Una medida que Brasil ya había tomado en marzo pasado, reduciendo el precio de importación de algunos productos de la canasta básica. Y hablamos de un Brasil que enfrenta una de sus mayores inflaciones en 2 décadas y que va a tener este año una elección en la cual el presidente quiere efectivamente llegar con unos números un poco mejores. ¿Qué es lo que dicen economistas? Bueno, con esta rebaja de 10% sobre los impuestos que actualmente pesan en Brasil para las importaciones, que son una tarifa en promedio de 10%, el impacto va a ser realmente marginal, pero va a ser una medida que se va a sumar a otra disminución de impuestos y a otras bajas anteriores que ha hecho Brasil en este año para intentar de alguna manera ejercer alguna presión para que los precios bajen, algo bastante difícil por estas horas para el presidente brasileño. Marcelo, esta es la segunda vez que Brasil busca liberalizar los aranceles del Mercosur y sin consenso lo termina haciendo de manera unilateral, incluso a costa de socios como Uruguay y Argentina. ¿Cuál puede ser el impacto económico y político en la relación entre Brasil y sus socios regionales? Y te pediría una respuesta breve, por favor. Bueno, es una medida que ha llegado con un sabor agridulce, porque por un lado ha respetado los acuerdos políticos alcanzados con la Argentina, principalmente para dejar algunos sectores fuera, pero por otro lado está mostrando que Brasil, el principal socio del Mercosur, está dispuesto a avanzar en este tipo de medidas de manera unilateral. Por último, una señal de que en el futuro Brasil va a tener voluntad de volver a negociar nuevamente con sus socios una rebaja regional y amplia, algo que algunos de sus socios, principalmente la Argentina, no desean hacerlo en el corto plazo. Muchísimas gracias por esta conexión, Marcelo, desde Brasilia. La pesca ilegal está considerada por la ONU como uno de los problemas más graves que afectan los océanos, especialmente la pesca de tipo industrial que opera en los márgenes de la ley y emplea artes de pesca destructivas como las redes de arrastre. A pocos metros de la frontera marítima argentina, en el Atlántico Sur, centenares de embarcaciones se apostan entre noviembre y mayo ante la vigilancia de la Armada Argentina. Greenpeace denuncia unas prácticas que están esquilmando el ecosistema del conocido agujero azul. La industria pesquera actual dista mucho de aquella forma romántica en la que Hemingway describía la relación entre un viejo y el mar. Ahora se despliegan redes de arrastre del tamaño de una catedral que esquilman los fondos marinos y atrapan todo lo que encuentran a su paso. Un equipo de Greenpeace ha denunciado la pesca destructiva en la frontera marítima de Argentina. Desde el punto de vista de la pesca, lo que estuvimos viendo es una gran cantidad de buques presentes en el borde de las 200 millas, que es el límite de aguas territoriales argentinas. Una gran presencia de buques que obviamente pescan una gran cantidad de calamar, de merluza negra, y ponen en riesgo un corredor biológico único que es el agujero azul. El agujero azul es una zona clave para el desove de peces y la alimentación de mamíferos marinos en peligro como la ballena franca austral y el elefante marino. Greenpeace denunció la presencia de más de 400 buques pesqueros, en su mayoría de bandera asiática, que operan sin control legal a pocos metros de la zona económica exclusiva argentina. Aprovechan la falta de regulación en aguas internacionales para saquear el ecosistema. Hay buques que hacen pesca de arrastre y esos son los más dañinos porque dañan, digamos, el fondo marino arrasando con redes enormes para que se tenga dimensión de muchísimos metros, agarrando cualquier especie que haya. En la zona se practica un tipo de pesca que es visible vía satélite. Se trata de enormes ciudades flotantes de barcos que iluminan el mar para atraer a los calamares y pescarlos en masa. Sin embargo, no es el único problema que afecta a zonas sensibles como el agujero azul.
Nuestro buque lo que estuvo haciendo es navegando esas aguas en las que se quiere perforar, hacer exploración sísmica con el daño que eso implica. Se aumentó en las últimas décadas un montón los decibeles de la contaminación acústica en el mar. Eso crea problemas para ballenas, delfines, un montón de especies que usan el sonido básicamente para comunicarse. Entonces va más allá también de un problema climático, también de un problema de protección de esas especies. Argentina prevé este año la aprobación de una ley para la creación de un área marina protegida en el agujero azul. Una gota en medio de un océano de formas de aplastar la naturaleza para obtener beneficios económicos. Y antes de irnos, repasamos otras noticias económicas que también destacamos en esta hora. El valor del euro cayó a su nivel más bajo en 2 años después de que el Banco Central Europeo decidiera mantener sus tasas de interés en cero pese a una inflación récord y los efectos negativos de la guerra en Ucrania sobre la economía de la eurozona. Piratas informáticos respaldados por Corea del Norte robaron el mes pasado criptomonedas por valor de $615 millones a jugadores del videojuego Axie Infinity, según las autoridades estadounidenses. El FBI afirma que el grupo llamado Lazarus, supuestamente controlado por el Servicio de Inteligencia de Pyongyang, está detrás del robo. El fabricante de dulces italiano Ferrero dejará de comprarle aceite de palma a la compañía malasia Sime Darby después de que Estados Unidos asegurara que esta explota a inmigrantes obligándolos a trabajos forzados. Otras 5 empresas se han visto sujetas a medidas similares, dañando la reputación de Malasia. Y hasta aquí el bloque de economía. Gracias por acompañarnos de nuevo y hasta la próxima, si así lo desean. Hasta más tarde.